habíamos quedado en el bloque anterior conversando justamente de que la institucionalidad es algo importante que ha evolucionado en el país, pero decíamos también que, dado los problemas del país, ¿cómo hacemos para resolverlo? Y una de las cosas que yo creo que todos los organismos que vienen al país, internacionales de todo tipo, vienen y dicen, mire, si El Salvador ha hecho todo como lo dice el libro, ¿verdad? ¿Y por qué El Salvador no crece? ¿Y por qué El Salvador no genera los empleos? ¿Y por qué El Salvador no atrae la inversión como aún países como Honduras, Nicaragua, que antes los veíamos de menos y hoy ya los estamos comenzando a ver de tú a tú hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si tenemos esta institucionalidad, que mal que bien ha ido mejorando y ha ido progresando y se ve, entonces, ¿a dónde estamos fallando? Yo me encantaría decirte que creo que ahí tenemos que hacer como un círculo virtuoso entre tres grandes ideas. Uno es la legitimidad, que tiene que ver con todas estas instituciones que funcionen, que no estén tan partidizadas, o que si las que están partidizadas, que al menos los políticos eleven los estándares para que personas muy idóneas puedan desempeñar los cargos. El otro eje que es la seguridad jurídica, la predictibilidad, reglas del juego, el cumplimiento de las mismas. Y el tercer eje, que creo que es muy importante, y ahí me voy a detener, que es búsqueda de oportunidades. Es decir, ojalá que los periódicos de El Salvador estuvieran más llenos de noticias, que se hablara de la competitividad, de cómo eliminamos burocracia, de cómo mejoramos todos esos indicadores del doing business, que le dedicáramos más horas al tema de estas alianzas públicos-privadas que se están hablando y que de hecho ya se empezaron a conocer en el Consejo Económico y Social. Que le dedicáramos más páginas a ver cómo un trabajo digno le cambia la vida a los trabajadores, a ver cómo se ha estado. Yo diría que este cambio realmente fue impresionante, cómo el sector privado y el sector sindical se pusieron de acuerdo para elevar en algún porcentaje el tema del salario mínimo. Entonces, si pudiéramos también despegarnos un poco los salvadoreños, yo creo que amamos demasiado la política, pero que nos volviéramos bajo criterios más técnicos que tienen que ver con la eficiencia, la efectividad. Que hablemos, bueno, ya es suficiente lo que hemos hablado de Puerto Cutuco, pongámoslo a andar, pero de una manera realmente con una visión de país y de región. ¿Será que nos falta un rumbo, Claudia? Sí, yo siento que un liderazgo más fuerte en atracción de inversiones, porque yo sí difiero un poco de la estrategia actual de atracción de inversiones del Ejecutivo, que realmente a veces se traduce, hay como una dualidad entre confrontación y petición de inversión. Y realmente en esa dualidad el que sale perdiendo es el país. Hay que definirse, hay que tener un rumbo, hay que expresar cuáles son esos proyectos nacionales que ciertamente los tenemos, hay que generar esa confianza. Y la confianza no se logra de un plumazo. Yo ahí es en donde pienso que el Ejecutivo a veces piensa que con un llamado ya lo resolvió. Es que la confianza son capas y capas de acciones y también de percepciones en donde se va creando un ambiente propicio para recibir a la inversión. Y de acciones consistentes entre sí, ¿verdad? Hemos hablado mucho de la unidad nacional, de un consenso mínimo básico de sociedad. ¿Cómo lo construimos? Fíjese que lo que dice Claudia es absolutamente cierto, pero la columna vertebral es que, tal como lo anunció el presidente Funes en sus discursos de campaña, y creo que al llegar en el discurso cuando toma posesión de la presidencia, es que quería conformar un gobierno de unidad. Yo creo que el Partido Arena está hoy supuestamente en la oposición. Entonces, yo considero que hace falta que los políticos consideren que este país está en una grave situación. ¿Por qué supuestamente? Bueno, está en una grave situación. ¿Usted lo ve por algún lado? Porque yo no lo veo. No, tiene razón, no. Está en una situación muy grave desde todos los puntos, ¿verdad? La deuda externa, etcétera, la falta de la canasta básica, el alto precio, el alto costo de la vida, etcétera. Pero yo siento que, y este es un llamado que yo puedo hacerlo como hombre que no pertenece a ningún partido político, sino que soy institucional, ¿verdad? Entonces, que el Partido Arena no trate de enmendarle la plana al actual gobierno, y tampoco el actual gobierno se base en que todo
todo lo malo que ahora está ocurriendo en el país se ha debido al Partido Arena. Yo creo que hay que hacer un mea culpa, ¿verdad? Y borrar esas cuestiones porque el país ya no resiste una situación de confrontación como la que tiene. El Partido de Arena dice, bueno, la verdad es que no se han cumplido las promesas del actual gobierno. La verdad es que ya transcurrieron 2 años y no se mira efectivamente el cambio. Yo creo que debemos de hacer un gran esfuerzo, especialmente de los políticos, porque en manos de ellos hay muchas de las grandes soluciones que se pueden conseguir, en que hacer un gobierno de unidad para sacar de esta situación difícil en que está el país, tan difícil que muchos analistas económicos y todo consideran que por ahí por el 2014 este país puede estar colapsando económicamente, socialmente. Es gravísima la situación, pero tenemos que hacer un gobierno conjunto, es decir, tiene que haber un gobierno de unidad, porque yo creo que los 4 que estamos aquí, ninguno de los 4 quiere que esta cosa no camine. Todos deseamos, ¿verdad?, que el gobierno tenga éxito. Doctor, a veces se habla de un cambio generacional. ¿Será que los políticos actuales son capaces de unirse y la sociedad seremos capaces de despolarizarnos después que los partidos les han redituado tanto políticamente y electoralmente la polarización? Bueno, quizás como este segmento se trata justamente de las propuestas y de ver por dónde se ataja esta serie de problemas que vivimos, yo quiero decirte que 7 de cada 10 salvadoreños creen en el liderazgo del presidente Funes. Eso es lo que dicen las encuestas. Por lo tanto, él tiene un compromiso con los salvadoreños para ocupar ese liderazgo en las políticas públicas que el país necesita, en impulsar el desarrollo de verdaderas políticas públicas sostenibles, creíbles. Entonces, yo creo que eso es importante. En segundo lugar, Andrés Oppenheimer, en su libro Cuentos Chinos, narra cómo es que se desmontó la polarización militar y política en Irlanda. Y dice que lo que propició justamente ese desmontaje fue el diálogo. No hay otra solución para este país que no sea el diálogo. Sincero. El diálogo sincero, correcto. Por eso es que creo que el partido y los partidos de oposición, el gobierno y también la sociedad civil debe de sentarse a discutir serenamente el rumbo del país. ¿Y el cese es el lugar? Correcto. Esa es una de las cosas en donde podemos decir que la institucionalidad no ha funcionado del todo bien, porque el Consejo, por ejemplo, Económico y Social fue una instancia que fue creada para eso, pero en honor a la verdad no ha dado los resultados que la gente esperaba. Pero ¿sabes por qué? Es una torre de Babel. Sí, es que, por ejemplo, en FUSAES, en el Departamento de Estudios Legales, tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia peruana del Acuerdo Nacional del Perú, de precisamente ir a España. Fuimos a visitar allá el Consejo Económico y Social para conocer todo lo relativo a los acuerdos de Moncloa. Y realmente lo que preocupa es que el CES tiene defectos de nacimiento que tienen que ver con el andamiaje institucional y también con la integración de los mismos. Y de lo que se vio, Claudia, ¿qué hubieras hecho? Bueno, primero, llamar al diálogo y que conjuntamente se hubieran puesto unas ciertas bases de cómo crear la institucionalidad. ¿Pero son los mismos actores? Bueno, no. Primero, depende primero el número, los actores. Por ejemplo, en el Perú también están incluidos los partidos políticos, en España no. En algunos está el gobierno, en otros no. Y estudiar, porque uno no puede copiar un modelo per se, tiene que ver cuáles son las particularidades nacionales. Y todo eso se hizo realmente con un ánimo más político que de encontrar la mejor solución. Yo recuerdo que en ese momento el gobierno del Perú había ofrecido, el señor Max Hernández había ofrecido venir y reunirse a priori con el gobierno para explicar estas mejores prácticas. Por ejemplo, se generaron en el Perú más de 20 líneas de políticas públicas
de que iban desde competitividad, seguridad, cantidad de temas, transparencia, partidos políticos, pero bases bien macro que permitían ir armando ya acuerdos muy específicos. O sea, Claudia, yo creo que de lo que estamos hablando estaríamos de acuerdo en que el presidente Funes tiene el liderazgo, sí, y tiene la responsabilidad de llamar y de convocar. Segundo, que el CES no es la institución, no, ¿verdad? Tercero, que deberíamos de discutir quiénes, en base a otros ejemplos, pueden participar, ¿verdad? Pero sobre todo debe haber una disposición, ¿verdad?, para poder hacer eso. Es que lo que pasa, Luis, que los políticos, todos, sin excepción, tienen que despojarse del egoísmo para poner justamente en la mesa los temas de nación, no intereses políticos o partidarios o de sectores. Ese es el gran problema. Yo te digo una cosa, agregando a lo que planteaba Claudia, es que el gran problema del Consejo Económico y Social es cómo el Estado lo ha manejado, porque el Estado quiere ser parte del CESC y así no funcionan las cosas. El gobierno tiene que ser el árbitro, el mediador, el facilitador, pero no parte, porque si se vuelve parte, entonces impone su criterio y entonces la sociedad civil, lo que ha opinado, no sirve para nada. De eso tienen que darse cuenta. Reitero, el gobierno es un facilitador de la comunicación, pero no puede imponer criterios, que es realmente lo que ha estado pasando. Yo insisto, Concertación Democrática el 2008 convocó, el 2007 convocó a todos los partidos políticos que no nos hicieron mucho caso, ¿verdad? Ese es el problema que ocurre aquí. Lanzamos a la sociedad civil un pacto de nación, ahí tengo yo el documento, convocamos a los partidos políticos a todos y solo llegó el FMLN y Cambio Democrático, nada más. Héctor Dadiresi firmó, creo que firmó ahí a Sigfrido Reyes, no recuerdo muy bien. Un pacto de nación amplísimo, más o menos parecido a la Moncloa de España, que verdaderamente tuvo un éxito extraordinario, un país que estaba saliendo de la guerra civil con partidos comunistas bien asentados en España, y lanza a Felipe González su gran proyecto de socialdemocracia que ha tenido éxito y llevó a la paz a España. ¿Y se puede el hacer, acuerdo doctor, de Perú en un momento preelectoral como el actual? Bueno, quizás los ánimos están un poco exacerbados, pero todo este tiempo nosotros hemos querido promoverlo como el Acuerdo Nacional de Perú. Fusades trajo a uno de los líderes, que por cierto el Acuerdo de Perú fue promovido por Alejandro Toledo, ¿no? Exacto. Él se sentó las primeras veces en las mesas de discusión del Acuerdo de Perú y después se retiró y dejó a las instituciones, partidos políticos, gremiales empresariales funcionando. Y en Perú tuvo un buen resultado. Y Perú es un ejemplo, de crecimiento increíble. Y luego, después nosotros lanzamos también a los partidos políticos y ya fuimos a hacer visitas a todos los partidos políticos para nuestro acuerdo de fidelidad a la Constitución, que la firmó el presidente Funes, a la sazón candidato a la presidencia, y se obligó a unas reformas electorales. Palabra. Muchas gracias a los tres. La verdad que el tiempo vuela cuando uno la pasa bien y cuando se conversan temas muy interesantes de nación. Les agradezco mucho todas sus contribuciones, nuestros televidentes se los agradecen. A ustedes, pues, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Creo que quedan varias conclusiones importantes. Creo que es importante el que el presidente pueda ser ese ente, esa figura que pueda estar por encima de la política nacional, que pueda realmente gobernar para las próximas generaciones, como dice él, y no para las próximas elecciones. Pero es urgente ese acuerdo nacional básico y ese gobierno de unidad que requiere el país para poder salir de los problemas tan graves en los que estamos, porque si no, por más que tengamos toda la institucionalidad, mucha o poca que tengamos, va a ser muy difícil que nuestra democracia y nuestro país pueda dar los resultados que requiere. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta el próximo domingo, si el Señor nos lo permite.